Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Vamos a encender las cámaras, por favor. Y vamos. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, jóvenes, vamos a encender las cámaras, por favor, de tal manera que podamos empezar Buenas tardes. con la asistencia. Buenas tardes, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Listo, jóvenes, vamos a tomar lista. Los que faltan, por favor, enciendan las cámaras. Y comenzaremos con la asistencia. Ok, atención, jóvenes. Javier Acosta. Presente. Caroline Acosta. Caroline Acosta. Faltado. Kenneth Arias. Presente. Isagua Resueta. Presente. Jeremy Bernal. Presente. Giancarlo Burgos. Presente. Roxana Chafla. Roxana Chafla. Isis Chele. Presente. Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente. Francisco Freire. Francisco Freire. Faltado. Ariana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Presente. Sol González. Profe, disculpe, es que solo he estado teniendo problemas con la computadora toda la mañana y no he podido asistir. Ya, ok, gracias. Seguimos, Valeria González. Presente. María José Íñiguez. Presente. Joan Lor. Joan Lor. Ha faltado, ¿no? Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Isabel Martínez. Faltado. Por favor, enciendan la cámara, los que faltan. Seguimos, Keila Morocho. Presente. Ricardo Muñoz. Profe, Isabel sí está, lo que pasa es que se le dañó Presente. el micrófono. Ya, listo. A ver, aquí vamos a ver el chat. Ya. Listo, sí. Isabel sí está, dice. Ya, muy bien. Ya, a ver, esperen, porque ya le puse falta, voy a corregir. Ya, Isabel Martínez presente. Ya, Gabriel Pacheco. Falta, ¿no? Linda Ruiz. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Vintimilla. Presente, profe. Malena Vera. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Beijing. Presente. Listo. Neila Zambrano. Me ya ha faltado también. De Nanay Cotrina. Presente. Cristel Manzano. Presente. Roberto Peña. Presente. Jonathan Tobanda. Presente. Ya, listo. A ver, voy a confirmar para que nadie le vaya a poner falta injustamente. Los que están con falta son Zambrano, Pacheco,
Sol González, bueno, que ha faltado por la situación de la computadora. Francisco Freire. Roxana Chafla. Y Carola y Acosta. Ya ellos son los que están con falta. Si es que hay algún error, avíseme para corregirlo. O si está todo bien, pues entonces procederé a registrar la asistencia. Carola y Acosta. Roxana Chafla. Ok, jóvenes, listo. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a completar el tema de la semana pasada que vimos sobre las falacias, pero vamos a culminarlo porque nos faltan algunos tipos de falacia por analizar, ¿sí? Antes de eso, ¿alguien vio, tal vez de pronto, alguien vio la película que les decía? La dictadura perfecta. Ya, no. Si no la vieron, tranquilo, no hay problema. No es obligatorio ni nada. Pero bueno, esa película, digamos así, expone de manera muy clara el problema de la manipulación de la información por parte de algunos medios de comunicación masiva, con el cual manejan la opinión pública y se convierten en medios poderosos que influyen decisivamente en la sociedad. Y muchas veces no lo hacen solo para bien, sino que a veces lo hacen para defender sus intereses particulares que no coinciden con los intereses del pueblo. Lamentablemente aquí el dios dinero es el que manda y dirige todas esas situaciones. Bueno, vamos a ver, jóvenes, las demás falacias que nos hacen falta. Ya habíamos dicho que las falacias son argumentos no válidos, son errores de razonamiento y que una falacia es sinónimo de engaño, fraude o mentira. Una falacia es sinónimo de engaño, Profe, es sinónimo de mentira. Diga, Christopher. disculpe, es que dice Isabel aquí por el chat que ella sí está, que se le dañó el micrófono. Isabel dice que sí está. Isabel Martínez. Sí, Christopher, el profe no te vio los chats y si le puso asistencia. Ajá, sí, si se refiere a Isabel Martínez, sí tiene asistencia. No hay problema. Ok, jóvenes, vamos a seguir. A ver, esperemos que la meta de hoy la podamos cumplir, que es culminar ya con este tema de las falacias, porque luego queremos hacer un debate sobre justamente la manipulación de la información en los medios de comunicación. Bueno, esta falacia se llama la falacia del argumento ad verecundiam. Es una falacia donde se trata de, a través de la cual se trata de convencer a la gente de algo solo porque lo dice un experto. Pero el punto es de que por el hecho de ser experto en alguna rama del conocimiento,
no implica que todo lo que diga esa persona sea correcto. No implica, porque nadie puede conocerlo absolutamente todo. Por ejemplo, aquí tenemos a un especialista en dermatología y dice, como dermatólogo oscuro, que el vino tinto cura la caspa. ¡Viva Asturias! Bueno, no por el hecho de que sea especialista, dermatólogo, quiere decir que todo lo que diga, pues es verdad, que todo lo que diga es cierto y es coherente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo caricaturizan bastante a esta falacia, incluso lo ponen al personaje prácticamente totalmente calvo y sin embargo él está hablando de que se cura la caspa y se está echando el vino encima. Bueno, entonces esta falacia trata de hacernos notar esa parte, jóvenes, que no que porque sea especialista en tal o cual tema, quiere decir que su palabra es infalible y siempre va a decir aciertos y nunca errores. Lamentablemente, a veces por más especialista que sea, no conoce todos los temas y se pueden llegar a cometer grandes errores. ¿Sí? Muy bien, vamos a pedirle a ver, vamos con Christopher. Ayúdenos leyendo, Christopher, esa primera parte, aunque algunas veces, toda esa parte, ¿sí? ¿Hasta dónde? Perdón, profe. Hasta donde, todo este primer párrafo. Ah, ya. Aunque algunas veces pueda ser apropiado citar a una autoridad para apoyar un punto, muchas veces no lo es. En cualquier caso, no es ningún argumento o razonamiento per se. Apelar a una autoridad es particularmente inapropiado si la persona no está cualificada para emitir una opinión de experto en el asunto. Las autoridades en el campo no están todas de acuerdo. La autoridad citada estaba gastando una broma, estaba borracho o de alguna forma no hablaba en serio. Una variación de este falso recurso a la autoridad es la cita de oídas, en la que se apela a una segunda o tercera fuente de la autoridad. Bien, Christopher, muchas gracias. Esta cita de oídas, jóvenes, no sé si ustedes han escuchado cuando alguien está hablando y dice, por ahí escuché que alguien dijo no sé qué cosa. Por lo tanto, podemos concluir que esto que lo otro. Esa es la cita de oídas, es decir, que no se cita correctamente al autor de tal o cual estudio, de tal o cual noticia o verdad. En ese momento pierde credibilidad el argumento. Y si el argumento se debilita, el argumento fácilmente puede llegar a, la conclusión fácilmente puede llegar a ser inválida. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de falacias. No porque sea una persona especialista en un área, quiere decir que va a decir siempre y en todo algo cierto, algo verdadero. En la segunda línea dice, en cualquier caso no es ningún argumento o razonamiento per se. Esta expresión per se significa en sí mismo. No es ningún argumento o razonamiento en sí mismo el simple hecho de traer a un experto en un tema, porque ese experto puede saber mucho de su tema, pero no de todos los temas. Por eso el sabio Sócrates decía siempre, solo sé que nada sé, porque el conocimiento es infinito y no se lo puede agotar. Muy bien, siguiente, la falacia del alegato especial. Javier Toabanda, usted ayúdenos por favor interpretando y leyendo, leyendo primero esta caricatura y luego usted nos dice qué es lo que usted comprende de esta falacia. Adelante, Javier. ¿Qué me dijo? Ya, lea primero lo que usted ve en la caricatura. Tú no me puedes entender. ¿Me escuchó, Javier? No. Vamos con Ariana Garcés. Lea, por favor, Ariana. Tú nunca lo entenderás porque eso solo podemos hacer los elegidos. Tú no lo puedes entender. Ya, y Falacia de la... Bueno, siga, Ariana, siga. A ver, ¿qué comprende usted de esta falacia?
Ariana Garcés. Bueno, básicamente lo está haciendo, describiéndolo como alguien inferior, básicamente. Claro. En ese sentido se parece un poquito a la falacia ad hominem, que trata de humillar al otro, de hacerlo quedar mal. Pero sobre todo en este caso, trata de hacerles entender que él, la persona que pronuncia la falacia, es de un grupo selecto, de un grupo de elegidos, que solamente ellos son y lo saben todo. Eso es una falacia. No por el hecho de que se pertenezca a un determinado grupo quiere decir que es el único que tiene la razón. Entonces, esa falacia se llama del alegato especial. Y nos dice aquí, se trata de una falacia, tiene lugar cuando alguien en su argumentación recurre o hace alusión a una visión o sensibilidad especial del tema objeto de debate. Y bien desea de manera implícita o explícita, esa persona mantiene que el oponente posiblemente no puede comprender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión, porque no alcanza el nivel de conocimiento o la empatía que supuestamente se requiere. Esto utilizan, por ejemplo, algunos grupos supremacistas blancos o estos nuevos grupos de derecha extrema, que son una especie de sucesores de los nazis y que en algunos países europeos y norteamericanos todavía existen esos grupos que son rezagos de los nazis y que todavía ellos creen y están convencidos de que la raza superior es la raza blanca, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, si usted les pregunta, pero tú, ¿por qué piensas eso? Porque uno desde fuera de ese grupo social, de ese grupo racial incluso, uno dice, pero ¿por qué dicen ellos? Si todos somos iguales, si todos tenemos las mismas capacidades, todos podemos hacer todo, ¿por qué ellos se creen superiores? Entonces aquí es donde muchas veces ellos usan este tipo de falacia y ellos dicen es que tú no lo puedes entender porque tú no estás dentro de este grupo, solo nosotros lo podemos entender. Entonces eso es una falacia. Así que tener cuidado con esa parte. La siguiente, la falacia del francotirador. Esta consiste en pintar la diana después de disparar. La diana, digamos así, es como el tiro al blanco, es el punto negro, que es el centro del tiro al blanco. Y bueno, y no tendría ningún sentido, imagínense que primero yo lanzo una flecha, veo dónde cae y según eso voy y pinto la diana del tiro al blanco justo ahí donde cayó mi disparo. Eso sería hacer trampa, eso sería manipular la cosa a mi conveniencia. Y eso es lo que mucha gente hace. Miren en esta caricatura, por ejemplo, este señor está viendo las estrellas de noche y dice, él se ve claramente la cafetería sagrada. Quizá si no estuviera dibujada aquí la cafetería, la cafetera, nadie podría decir probablemente que aquí hay una forma de cafetera, sino que es una forma que forzadamente la está dando el espectador para que suceda o se crea algo así como él piensa que es. Entonces hay que tener cuidado con esta falacia del francotirador también, que es muy común en medios de comunicación. A ver, vamos a pedirle a Valeria González. Valeria, por favor, lea esta parte del primer párrafo. La falacia del francotirador es... La falacia del francotirador es una falacia lógica donde la información que no tiene relación alguna es interpretada, manipulada o maquillada hasta que ésta parezca tener un sentido. El nombre viene de un tirador que disparó aleatoriamente varios tiros a un granero y después pintó una diana centrada en cada uno de los tiros para autoproclamarse francotirador. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Si alguien sueña con el número 7, pues, supongamos para una rifa o algo así, pero no sale el 7, sale el número 362, muchas veces ahí la persona da por confirmada la premonición, alegando que 3 más 6 son 9 y menos 2 es igual a 7. Entonces, miren, ahí es como que se manipula, se forzan los datos para que den como resultado aquello que yo quiero oír, que es el resultado. Cuando actuamos de esa manera no estamos siendo objetivos
y por lo tanto pues estamos cayendo en el error de las falacias. En la siguiente se llama del hombre de paja. Observen la caricatura. En este caso el autor ataca un argumento que es diferente y generalmente más débil que el mejor argumento de la oposición. En la falacia del hombre de paja, observemos esta caricatura. Hay un comerciante que está vendiendo pines o botones y viene un cliente, pero resulta que ahí hay un letrero que dice pin por $20 para La Paz. O sea que un botón de esos vale $20. Entonces lo ven al cliente medio escéptico, como que dice, yo no compro eso tan caro, ¿qué pin para La Paz? Tú me quieres sacar el dinero nomás. Pero ¿qué le dice el comerciante? ¿Ah, no? ¿Acaso te gusta la guerra? Esa es una falacia. Miren, cambió totalmente al tema. Nunca dijo que no le gustaba la guerra, el cliente. Simplemente quizá está manifestando con su rostro, con su expresión, está manifestando que le parece muy caro, que le parece demasiado, $20 por un pin. Entonces, ahí es donde el comerciante entra con la falacia para tratar de presionarlo psicológicamente y que compre y que pague el precio que le está pidiendo. Entonces, ojo con esta falacia, se llama la falacia del hombre de paja. Muy bien, vamos a pedirle esta lectura a Luis Flores. Luis, lea por favor, donde dice ejemplos. Ejemplos. Los que se opusieron al acuerdo de Charlottetown probablemente solo querían que Quebec se separara, pero queremos que Quebec se quede en Canadá. En Canadá deberíamos tener el servicio militar obligatorio. La gente no quiere entrar en la misilia porque no le encuentra inconvenientes, pero tienen que darse cuenta de que hay cosas más importantes que la conveniencia. Muy bien. Para rebatirla. Ya, termine. Sí, termine de leer esa parte. Demuestra que los argumentos de la oposición han sido mal interpretados y muestre que la oposición tiene un argumento más sólido. Muy bien, correcto, Luis, muchas gracias. La clave de estos jóvenes siempre para rebatir, para desmoronar una falacia, hay que atacar a los argumentos o las premisas que presenta la falacia. Hacer notar, hacer darse cuenta que esos argumentos no están bien y automáticamente se derrumba todo el edificio de la falacia. Bueno, la siguiente, aquí tenemos una falacia de generalización apresurada. Observen la caricatura. La mayoría de ovejas son normal como la mayoría pues que nosotros tenemos por acá en el país de color blanco. Sin embargo, acá este periodista observa que hay una sola oveja negra, pero comienza a exagerar, comienza a generalizar y comienza a decir que nos encontramos ante una plaga de ovejas. Entonces voy a preguntarle si... vamos a preguntarle a Jan Burgos. ¿Usted qué opina, Jan? ¿De verdad, según esta caricatura, hay una plaga de ovejas negras? No, solo hay una. Exacto, para nada, solo hay una. ¿Cuál es el problema de esta falacia? Que está generalizando. Y en el momento que generalice, que dice que hay una plaga de ovejas negras, está siendo totalmente impreciso. Y no es que no se dé cuenta, lo sabe, pero la mayoría de periodistas lo hacen a propósito y de acuerdo a los intereses que ellos quieren suscitar en el público que los escuche. Entonces, a estar atentos con esta falacia también que se llama de la generalización apresurada. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Aquí tengo la falacia de la petición de principio. Falacia que se comete cuando nos quieren demostrar algo, metiendo ese algo en la misma demostración. Por ejemplo, aquí dice mi libro, aquí dice, mi libro dice la verdad. Lo pone aquí. O sea, solo porque está escrito en el mismo libro, que ahí dice que todo lo que dice este libro es verdadero, por eso él está convencido, este señor se convence de que todo lo que está escrito en el libro va a ser verdadero. Pues no necesariamente es así, porque está tomando al mismo objeto como parte de su propia demostración. Muy bien. Vamos a leer esta parte. El primer párrafo, por favor, si puede ayudarnos Kenneth Arias.
Se trata de una falacia que se produce cuando la proposición, por ser apodada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Como concepto en la lógica, la primera definición de esta falacia, conocida en Occidente, fue acuñada por el filósofo griego Aristóteles en su obra Primeros Analíticos. También. Exactamente. Muchas gracias. Hasta ahí no puede ser. Muy bien. Para rebatirla, no olviden esto, toda petición de principio intenta colar la proposición que tiene que probarse dentro de alguna de las premisas que se argumentan. Hay que encontrarlo, a veces está muy oculto, y exponerle a la luz. Aquí hay una cosa, jóvenes, la verdad siempre es difícil. La verdad no está por ahí tirada que cualquiera la encuentra. La verdad por lo general está escondida, y para encontrar la verdad de algo hay que investigar, hay que indagar, hay que dedicarle tiempo, leer, analizar, reflexionar. Y ese es un trabajo intelectualmente fuerte, pesado. Entonces, siempre, sin embargo, siempre tenemos que tratar de buscar la verdad para que no nos manipulen cualquier persona. Eso nos enseñará a tener conocimiento, y mientras más conocimiento tengamos, más libres podremos ser también. Esta otra falacia. Aquí esta falacia tiene un nombre en latín que dice post hoc ergo propter hoc. Esto significa que después de algo, por tanto, a consecuencia de ese algo. Observe la caricatura. Dice, claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto anti-tigres por aquí. O sea, piensa que lo que ella hizo, que fue ponerse su amuleto anti-tigres, piensa que por ese hecho, que esa fue la causa de que ya no hayan tigres por ahí, por ese sector. Entonces, a la final, jóvenes, pues esto carece de toda racionalidad cuando se ofrecen argumentos basados en las creencias, en el esoterismo o en el azar, pues peor todavía, como en el caso de este amuleto. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente, que es la falacia de la pendiente resbaladiza. La caricatura nos dice, si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Se observa, en lo que dice este señor va aumentando el nivel de la catástrofe. Dice que si no haces lo que yo quiero, primero se hundirá la empresa. Después se hunde algo más grande todavía, que es ese sector económico. Y por último dice que se derrumba toda la economía. ¿Qué pasó con esto? Que fue exagerando y fue amplificando, aumentando el tamaño de las consecuencias que va a recibir. Todo con la finalidad de influir en el otro, de engañarlo, de persuadirlo a que haga lo que él le está pidiendo. Entonces, cuidado con la falacia de la pendiente resbaladiza. Es como las bolas de nieve que mientras más van rodando por la montaña, se van haciendo más y más grandes, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí la falacia del falso dilema. Cuando te ponen delante solo dos opciones, una horrenda y otra que es la que realmente, dice aquí, que es la que te quieren colar. Observen lo que le proponen. Dice, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Mire, le propone dos cosas que totalmente, una y otra, son terribles, porque son de una manera como para presionar a la persona. Entonces, hay que tener cuidado con la falacia del falso dilema. Fíjese que en 2017 en el Ecuador se aprobó la famosísima consulta popular, y muchos políticos, canales de comunicación, de televisión, etcétera, tenían y repetían día y noche como loritos que el 7 veces sí, que hay que poner sí en todas las preguntas de la Constitución, que el 7 veces sí. Finalmente ganó esa Constitución, pero la gente no supo analizar un poco más allá. De las 7 preguntas que estaban en ese referéndum para modificar la Constitución, 7 eran pero insultantemente obvias, insultantemente lógicas. Pero ¿por qué nos preguntaban tonterías tan pequeñas, digamos así, en una consulta popular? Porque en realidad lo que a ellos les interesaba era distraer a la gente con esas cosas para hacer pasar y hacer filtrar, como quien dice por debajito, la pregunta número 3. Eso era lo que buscaban los políticos del presidente Moreno en aquel entonces.
¿Y para qué servía la pregunta 3? La pregunta 3 dice, ¿está dispuesta a que un nuevo Consejo de Participación Ciudadana transitorio evalúe todas las autoridades y los vote a la casa, si es posible, a los que no cumplan con tal o cual requisito? Esa era la pregunta que realmente querían esos políticos en aquel entonces, porque con esa aprobación del pueblo para la pregunta 3, con eso ellos tenían carta abierta para hacer y deshacer todo lo que más querían con el país. Que eso es lo que ha hecho en estos últimos 4 años, hizo Lenín Moreno, y que ahora, bueno, Guillermo Lasso prácticamente es la continuación, porque van en la misma línea que Lenín Moreno. Entonces, fíjense, con esas falacias nos han tenido siempre engañados, y es un problema porque aquí se me viene una frase de Simón Bolívar que dice, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. A ver, voy a preguntar a alguien, ¿qué significa para usted la frase? Vamos a preguntarle a Keila. A ver, Keila Morocho. ¿Qué significa para usted la siguiente frase, Keila? Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Qué significa para usted esa frase? Keila. Profesor, ¿lo puede repetir? Sí, aquí va de nuevo, atención. Un pueblo ignorante es un pueblo ciego, es un instrumento ciego de su propia destrucción. Falta de conocimiento del pueblo. Ya, pero ¿a qué lleva la falta del conocimiento? ¿Alguien que le ayude a Keila? La frase es, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Qué más puede significar esa frase? Disculpe, profe, ¿cuál era? Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Isis, ¿qué significa para usted, Isis? Si lo metemos en el ámbito político, podría ser que como nosotros no tenemos el suficiente criterio para solventar nuestras decisiones, el gobierno puede manipularnos fácilmente y así conseguir lo que ellos quieren. Por ejemplo, lo que está pasando con Venezuela. Algo así podría pasar. Muy bien, efectivamente, Isis, muy bien. Entonces, jóvenes, grabémonos el mensaje. Esta frase, de hecho, es de autoría de Simón Bolívar, nada más y nada menos. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo ignorante es el que no conoce, nada más. Claro que a veces se le se le utiliza como un insulto, ¿no? La palabra ignorante. Pero simplemente ignorante es eso, es el que desconoce, el que no conoce, el que no sabe algo. ¿Y quién no sabe algo? El que no lee, el que no se estudia, el que no pregunta, el que no investiga, el que no indaga. Ese es un instrumento ignorante de su propia destrucción. O ese sería un ignorante, un instrumento ciego de su propia destrucción. Porque puede llegar a tomar ya decisiones en contra de sí mismo, sin ni siquiera darse cuenta que lo que está haciendo va en contra de sí mismo. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Ya nos faltan poquitas falacias ya para terminar. Vamos a ver, aquí tenemos, dice, me da igual tu microscopio, las bacterias no existen. Mira, lo dicen en este video. Miren, jóvenes, esta nueva falacia que ha aparecido junto con las redes sociales y el desarrollo del Internet. Esta falacia se llama el YouTubium. ¿Qué les parece eso? Y es que hoy en día existen muchas personas que dicen, no, pero es que yo lo vi en un video de YouTube, así que tiene que ser cierto, de ley que es así, porque hay un video de YouTube que dice tal cosa. Pues no siempre es así, jóvenes. Acuérdense que incluso en fotos y en videos se pueden hacer muchos montajes.
Y entonces no siempre y no todo lo que dicen en redes sociales, no todo lo que dice el internet, no todo lo que dice YouTube va a ser siempre completamente cierto. Entonces, jóvenes, ustedes siempre manténganse el beneficio de la duda, como quien dice, y siempre niéguense a creer algo así por así. Siempre investiguenlo, confróntenlo, contrástenlo, verifiquen ustedes mismos si es cierto o no es cierto, y solo de esa manera nos podremos liberar de las falacias. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la explicación de la misma falacia. Y bueno, en estos días vamos a hacer un debate sobre libertad de expresión, libertad de manipulación. Vayan preparando preguntas, temas. Aquí vendría algo importante también, que un día creo que fue Roberto que me sugirió. El tema de el uso o el portar armas. No sé si fue Roberto el que me sugirió ese tema. Sí. Ya, bien, muy bien, Roberto. Ese es un tema de mucha actualidad, les cuento. ¿Sí vieron lo que sucedió en las cárceles la semana pasada, verdad? ¿Sí vieron o no? ¿Sí se enteraron? ¿Qué sucedió, profe? Es que yo no ando viendo noticias ahorita, no tengo los canales. La semana pasada se dio, lamentablemente, una nueva masacre carcelaria. Una nueva masacre. Pero con cosas mucho más graves incluso que la vez pasada. Ustedes van a decir, profe, pero ¿qué más grave puede haber si la vez pasada, en febrero o marzo creo que fue, los presos se cortaban con machete, las cabezas rodaban por ahí? Yo nunca vi esos videos, profe, yo quería Mejor, Christopher, lo felicito. Me llegaron a mí esos videos y solo uno creo que abrí y eso fue porque no sabía la final, digo, porque era un conocido el que me enviaba, digo, ¿qué será este video? Lo abro y me arrepentí hasta el último de haber visto esos segundos de esos videos. Qué traumatizante ver esos videos. Ojalá si les llegan por ahí en grupos de WhatsApp o algo, mejor ni los vean, jóvenes. Porque realmente no vale la pena tanta sangre. Es increíble. Pero lo que sí vale la pena es informarse y saber lo que está pasando en el país, jóvenes. Resulta que se da un nuevo amotinamiento en las cárceles de Latacunga y aquí en la penitenciaría del Guayas. Hasta lo último que supe, deben haber subido a más ya el número de muertos, pero estaban en cerca de 28, me parece, 28 muertos. Y otra cosa que es lo más grave, que en Latacunga los internos, los PPL, secuestraron a una mujer policía y resulta que uno de ellos la había violado, la violó a la policía. Eso es un acto abominable y totalmente grave. Ya les voy a explicar por qué. Nos volvemos a conectar enseguida, ¿sí? Nos conectamos enseguida para continuar.